sonido de la voz que profetiza, la palabra que vas dando a mi vida, la que dice que el justo vivirá por su fe. Escribiré la visión que tú me has dado en mis sueños, convirtiéndose en el más grande anhelo. Sé que tarde o temprano la veré florecer. Una visión de lo alto, una misión alcanzando. Vamos a transformar nuestra comunidad. Camino a la promesa voy andando, carreras de campeón ganando, con mi servicio adorando, de tu palabra voy sembrando. Vamos discípulos de ti formando, sus nuevos pasos afirmando, todas sus áreas restaurando, sus nuevas vidas modelando, y van sus frutos madurando. En mis sueños, convirtiéndose en el más grande anhelo. Sé que tarde o temprano la veré florecer. Una visión de lo alto, una misión alcanzando. Vamos a transformar nuestra comunidad. Camino a la promesa voy andando, carreras de campeón ganando, con mi servicio adorando, de tu palabra voy sembrando. Vamos discípulos de ti formando, sus nuevos pasos afirmando, todas sus áreas restaurando, sus nuevas vidas modelando. Vamos a transformar nuestra comunidad. Camino a la promesa voy andando, carreras de campeón ganando, con mi servicio adorando, de tu palabra voy sembrando. Vamos discípulos de ti formando, sus nuevos pasos afirmando, todas sus áreas restaurando, sus nuevas vidas modelando, y van sus frutos madurando. Ahora, Pan de Vida en el Auditorio Municipal de Tampico, a las 11:30 de la mañana. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Hola Iglesia, Dios te bendiga, qué bueno que estás conectado con nosotros. Te animo a que dispongas tu corazón y alabemos juntos a Jesús. Tengo
aguas profundas, agitamos aguas profundas, saltando en tu río, saltando en tu río, y agitamos aguas profundas, agitamos aguas profundas, saltando en tu río, danzando en tu río, de lo más profundo de mí a lo más profundo de ti, de lo más profundo clamo a Cristo, de lo más profundo de mí a lo más profundo de ti, de lo más profundo clamo a Cristo. Tengo un río de agua viva, una fuente que no se secará, el cielo abierto que tú desatas, que nunca nos negará. Y agitamos aguas profundas, agitamos aguas profundas, saltando en tu río, danzando en tu río, y agitamos aguas profundas, agitamos aguas profundas, danzando en tu río, saltando en tu río, de lo más profundo de mí a lo más profundo de ti, de lo más profundo clamo a Cristo, de lo más profundo de mí a lo más profundo de ti, de lo más profundo clamo a Cristo. Si a la derecha tú vas, yo también lo haré. Si a la izquierda tú vas, yo también lo haré. Danza, danza en el río, danza, danza en el río. Si a la derecha tú vas, yo también lo haré. Si a la izquierda tú vas, yo también lo haré. Danza, danza en el río, danza, danza en el río. Si a la derecha tú vas, yo también lo haré. Si a la izquierda tú vas, yo también lo haré. Danza, danza en el río, danza, danza en el río, de lo más profundo de mí a lo más profundo de ti, de lo más profundo clamo a Cristo, de lo más profundo de mí a lo más profundo de ti, de lo más profundo clamo a Cristo. Entrando más profundo, vamos a salir. Voy entrando más profundo, vamos hacia ti. Sobre el trono de justicia eternamente habrá un rey. Él volverá para gobernar las naciones.
la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús, que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Sobre el trono de justicia eternamente habrá un rey. Él volverá para gobernar las naciones en amor. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. A continuación vamos a unos anuncios para continuar con la prédica de nuestro pastor Natán de los Reyes. Dios te bendiga. ¿Te gustaría participar en Vida FM y tienes el talento de hablar en público? Esta es tu gran oportunidad. Para mayor información, comunícate con Isaí González al siguiente número. Vida FM, vive tus sentidos. 100 por 35 para ustedes dispongo. Pan de vida con mango y mofongo. Pan con mi reina Valera tiro con... Redimido en Tampico, este 11 de junio 2020, en el Auditorio Municipal de Tampico. Búscanos en Facebook como Redimido en Tampico Oficial. Y para adquirir tus entradas, comunícate a estos números. Vida Fest invita. Redimido en Tampico. Un saludo a todos los boris en Nueva York y en la Florida. La isla del Cordero no será vencida, pues ese... Versos 17 y 18 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Recibe un fraternal saludo y un abrazo virtual
a la distancia, te bendigo en el nombre del Señor. Hoy, domingo 5 de abril, qué tremendo tiempo de alabanza y de adoración estuvimos pasando en estos minutos. Espero que allá en tu casita, allí en el grupo donde te estás reuniendo hoy domingo, puedas alabar al Señor con libertad y tu corazón esté listo para recibir esta palabra. Esta palabra que espero sea de bendición, sea de edificación para tu vida. La semana pasada veíamos cómo en el tiempo de crisis que vino sobre la nación de Israel, el Señor le dio unas indicaciones a Elías de que fuera a un lugar llamado a un lugar llamado el arroyo de Querit. Y en ese lugar, en el arroyo de Querit, Elías recibió la provisión de parte del Señor a través de unos cuervos que le llevaban alimento, le llevaban pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Pero dice la Escritura que después de un tiempo, la crisis se agravó, la crisis se puso más complicada porque no había llovido, el agua estaba escaseando y el arroyo se secó. Y en ese contexto dice la palabra en el versículo 7, en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 7, dice la palabra que pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Aquel hombre estaba siendo dirigido por el Señor y había llegado a ese lugar, pero ahora el arroyo se había secado. La crisis se estaba empeorando, la situación se estaba complicando y ahora este hombre estaba en un lugar, en un arroyo completamente seco. Y es como, esto me recuerda lo que pasó en la nación de Egipto cuando el Señor estaba liberando al pueblo de Israel. Entre más señales había, más se endurecía el corazón del faraón y más se ponía terco en no dejar salir al pueblo de Israel para que adoraran a Dios en el desierto. Sin embargo, el pueblo de Israel tenía que estar atento a las indicaciones del Señor. El pueblo de Israel tenía que escuchar con atención al Señor para poder ser libres de aquella situación que estaban viviendo. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer cuando la situación se agrava? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Elías se quedó sin agua. Elías se quedó probablemente sin alimento. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer si esta situación se agrava? ¿Qué decisión debemos tomar? ¿Qué caminos debemos elegir? Podemos tomar el camino de la desesperación, podemos tomar el camino de la queja, podemos tomar el camino de la desesperanza, o en estos tiempos podemos escuchar con atención para poder ejercitar nuestra fe y poder ver la mano de Dios en medio de esta contingencia que estamos viviendo. Porque si esta situación está azotando a todo el mundo, creo que en el mundo hay hombres y mujeres que todavía creemos que Dios puede proveer para nuestra vida, puede guardarnos en tiempos difíciles y puede librarnos de toda crisis, de toda situación que esté azotando al mundo entero. Es un momento para ejercitar nuestra fe, pero yo quiero recordarte que la palabra enseña que la fe es el resultado de escuchar a Dios, porque la Biblia dice, la Escritura señala que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Qué importante es escuchar al Señor en estos tiempos que estamos atravesando. Qué importante es prestar atención a la voz del Espíritu Santo que nos habla, que nos dirige, que nos sostiene en situaciones como estas. Sin embargo, la fe es mi respuesta a lo que Dios dice. Mi fe se va a manifestar a través de la actitud ante lo que el Señor dice. Por eso es importante escuchar al Señor. En el contexto de Elías, cuando el arroyo se secó, los versículos 8 y 9 dicen lo siguiente: vino a él palabra del Señor diciendo. Mira qué interesante es lo que la Escritura nos muestra en este contexto de crisis donde la cosa estaba empeorando. En ese momento en que la situación estaba empeorando, vino palabra del Señor a Elías. Vino palabra del Señor a este hombre de Dios, a este profeta. Y la palabra que el Señor le dio fue una palabra de dirección, un direccionamiento de lo que él tenía que hacer en estos tiempos que estaba atravesando. Dice, el Señor le dijo, levántate, vete hasta Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo te he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. La palabra que Elías recibió fue una palabra de dirección, fue una palabra para que él se dirigiera
a ese lugar llamado Sarepta de Sidón, que por cierto, Sarepta significa la casa del orfebre, el taller del orfebre. El orfebre es el que trabaja con la materia prima, con el oro, con la plata, para hacer joyas, para hacer prendas preciosas. Toma ese oro, toma esa plata y lo mete al fuego, pero después de ese fuego, aquel oro sale transformado, sale en una preciosa pieza elegante que una persona puede usar. Y la Biblia enseña que nuestra fe tiene que ser probada. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Y la Biblia también compara nuestra fe dándole un valor más relevante que el oro. Entonces, cuando el Señor nos lleva nos dirige a la casa del orfebre, al taller del orfebre, al lugar de refinación, es porque quiere sacar esa fe que Él puso en nosotros. Él quiere sacar esa fe que ha puesto en nuestros corazones a través de tanta palabra, a través de tanto tiempo que hemos estado creyendo en el Señor. Pero en momentos así, es la oportunidad de poder sacar la fe que está dentro de nosotros. La Biblia dice que a cada uno de nosotros el Señor nos ha dado una medida de fe. Pero esa medida no puede ser empleada mientras no estemos en una situación difícil. Esa medida no puede ser manifestada mientras no estemos en una situación complicada. Pero en momentos como estos es una oportunidad para ver al Dios de la historia manifestarse en nuestra vida personal, para ver al Dios que se apareció a personajes de la Biblia como Elías, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como David, manifestarse en nuestra vida en estos tiempos. Porque déjame recordarte que el Señor es eterno. Él siempre ha existido, siempre existirá. Su reino es inconmovible. Aunque la tierra esté siendo azotada por el hambre o por la enfermedad, el reino de los cielos es inconmovible. El cielo y la tierra pasarán, pero el reino de Dios permanecerá. Y es importante que nosotros escuchemos la voz del Señor en momentos como estos. Y la pregunta aquí es, ¿qué es lo que más escuchamos en estos tiempos? ¿Qué es lo que más escuchamos en estos tiempos? Estamos bombardeados de tantas malas noticias. Estamos bombardeados de tanta información que en vez de alentar nuestra fe, en vez de fortalecer nuestro espíritu, parece que viene y abona más leña al fuego de la desesperación. Y es aquí donde nosotros tenemos que aprender a distinguir esas voces que estamos escuchando. Es aquí donde tenemos que aprender a distinguir y a diferenciar la voz del Señor de la voz de la desesperación. Porque estas voces negativas, estas malas noticias que llegan a nuestra mente pueden causar pánico en nuestra vida, pueden causar desesperación en nuestra vida, pueden causar incertidumbre en nuestra vida. Es verdad que hay una situación que está azotando a todas las naciones. No podemos negar la realidad de lo que está ocurriendo, pero por encima de esas malas noticias, el cielo siempre tiene buenas noticias. El cielo siempre tiene una palabra de dirección para nosotros en momentos como estos. Y es aquí donde se hace relevante el que nosotros podamos escuchar la voz del Señor. Porque la gente puede gritar, la gente puede desesperarse, la gente puede decirte que esto va a empeorar y que ya no va a haber manera de contener esta situación, pero nosotros podemos escuchar la voz del Señor, la voz del cielo en medio de la tormenta diciendo: tengan paz, yo estoy con ustedes, tengan paz, yo voy a sacarlos de esta situación, tengan paz porque están en el hueco de mi mano. En momentos donde todo el mundo está gritando desesperados, nosotros tenemos que escuchar la voz del Señor. Imagínate un cuadro así. Imagínate que estás en un crucero junto con tu familia. Imagínate el Titanic. Imagínate que estás en ese barco que de pronto le pega a un iceberg y se rompe la coraza del barco y el barco se va a hundir. Entonces toda la gente empieza a correr desesperada. Todos empiezan a gritar, todos empiezan a desesperarse, todos empiezan a correr de un lado para otro. El desorden toma control de toda la gente, la desesperación. Y en medio de todo ese pánico que la gente está mostrando, el capitán del barco por ahí empieza a gritar, empieza a anunciar que hay unos barcos salvavidas, pero que tienen que seguirlo a él, tienen que seguir las indicaciones. Pero la gente tan desesperada porque el barco se está haciendo de un lado para otro,
porque aquella nave está a punto de hundirse y entonces todos desesperados, mirando cómo corre toda la gente de un lado para otro, hacen caso omiso a las instrucciones del capitán. En ese momento tú puedes decidir correr como toda la gente está corriendo, desesperarte, gritar, porque es verdad que el barco se va a hundir, o puedes prestar atención a la voz del capitán, seguir sus instrucciones, tomar el bote salvavidas y librar a tu familia de esa situación. Es verdad que esta situación que estamos viviendo en el mundo va a provocar que algunas economías colapsen, va a provocar que algunas empresas se cierren, que fuentes de empleo se pierdan, es verdad, pero ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a desesperarte? ¿Vas a correr? ¿Vas a entrar en pánico? ¿Vas a entrar en crisis? ¿O vas a buscar la dirección del Señor? Yo te animo a que busques la dirección del Señor en estos momentos, porque seguramente van a ser afectadas muchas economías, muchos lugares, pero aún así nosotros creemos que nada faltará a los que confiamos en el Señor. Nada faltará a los que creemos que Dios todavía sigue manifestándose en la tierra, manifestándose a favor de todos aquellos que tienen corazón perfecto para con Él. Isaías 26, versículo 3, dice lo siguiente. Escucha lo que dice esta palabra. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este pasaje nos muestra tres cosas. Este pasaje dice que Dios tiene la capacidad, tiene el poder para guardar en completa paz a aquel cuyos pensamientos perseveran en Él. Mira lo que dice: Él nos puede guardar. ¿Y cuándo necesitamos que Él nos guarde en paz? Cuando el mundo ha entrado en caos, cuando el mundo ha entrado en crisis, cuando el mundo está corriendo desesperado, cuando la incertidumbre y el temor quieren llegar a nuestra vida. Este pasaje asegura que Dios tiene la capacidad, tiene el poder para guardarnos. Y no solamente guardarnos, sino hacerlo en paz, que tengamos paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa nuestros pensamientos, que es difícil de entender. La paz no es la ausencia de problemas. El mundo puede estar en crisis, el mundo puede estar necesitado, la enfermedad puede estar corriendo por todas partes, el problema se puede estar agravando, como le pasó a Elías. Pero la paz significa que en medio de esos problemas o en medio de esas contingencias, tú y yo podemos estar tranquilos, tú y yo podemos estar confiados, tú y yo podemos estar serenos. No porque nos valga la situación que está viviendo o no porque seamos ignorantes de lo que está pasando, sino que porque tenemos un mayor conocimiento, y es el conocimiento de la realidad de Dios en todos aquellos que confían en Él. Por eso este pasaje dice que Él guarda en completa paz a aquel cuyos pensamientos perseveran en Él. Fíjate lo que está diciendo este pasaje. Este pasaje relaciona la paz con la disciplina de guardar nuestros pensamientos en Él. Relaciona la paz, el estar guardados por el Señor, lo relaciona con la disciplina de cuidar nuestros pensamientos, de cuidar lo que pensamos. Es inevitable ser bombardeados de tantas malas noticias, pero en medio de todas las malas noticias, nosotros tenemos que escuchar la voz del Señor. Nosotros tenemos que profundizar en nuestra relación con Dios. Nosotros tenemos que estar atentos a la voz del Señor, porque cuando Él nos habla, cuando nosotros estamos guardando nuestros pensamientos en Él, entonces podremos tener esa paz. Perseverar en Él significa confiar en Dios a pesar de las malas noticias. Perseverar en Él significa mantenernos creyendo en el Señor, mantenernos confiando en Él. Por eso este pasaje termina diciendo que Él guarda en completa paz a aquel cuyos pensamientos perseveran en ti, porque en ti ha confiado. Mira cómo una persona puede perseverar en Dios. La única forma en que una persona puede perseverar en Dios es porque confía en Él. ¿Y cómo una persona puede confiar en el Señor? La única manera en que nosotros podemos confiar en el Señor es creyendo que Él tiene el control de todo y que está sobre todo. Que Él tiene toda situación en sus manos. La Biblia dice que aún nuestros cabellos no caen sin la voluntad de Él. Él tiene el control de todo. Y si nosotros entendemos que Dios es mucho más que una doctrina, si nosotros entendemos que Dios es mucho más que una religión, que Él es eterno, que Él es el creador de todo, que Él tiene el poder para guardarnos, para sustentarnos, para proveernos,
Si nosotros tenemos esa revelación de Dios, entonces podremos estar confiados en medio de esta contingencia. Pero si nosotros no tenemos esa revelación de Dios, si nosotros estamos desesperados, si nosotros estamos entrando en pánico, hoy es una buena oportunidad para conocer a ese Dios que es capaz de guardarnos y de cuidarnos, para que nos ocurra como le pasó a Job. Job llegó a decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Muchos de nosotros hemos recibido una doctrina, muchos de nosotros hemos recibido una religión, nos han enseñado principios escriturales, pero hoy es tiempo de conocer a ese Dios de la Escritura. Hoy es tiempo de conocer a ese Dios que nos han enseñado. Hoy es tiempo de ver la mano de Dios sobre nosotros, guardándonos, cuidándonos. Y por eso tenemos que escuchar con atención su voz. Cuando uno examina la historia, uno se da cuenta que la humanidad regularmente ha pasado por situaciones de crisis. Crisis mundiales, crisis internacionales. Por ejemplo, la Biblia nos enseña en Génesis capítulo 12 de un hombre llamado Abraham, el padre de la fe. Un hombre a quien Dios le dijo, deja Ur de los caldeos, deja tu herencia, deja tu parentela y ven a la tierra que yo te voy a mostrar, porque haré de ti una gran nación, porque te voy a bendecir grandemente, porque voy a bendecir a muchas familias a través de ti, a través de tu descendencia. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra, fue lo que el Señor le dijo a Abraham. Sin embargo, la Biblia nos enseña que cuando él llegó a Canaán, levantó sus altares, puso su tienda. La Biblia nos enseña en Génesis capítulo 12, versículo 10, que hubo entonces hambre en la tierra. Hubo hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Este pasaje nos dice que en el tiempo de Abraham, el padre de la fe, ocurrió una situación de crisis mundial. Hambre sobre toda la tierra. Y en ese contexto dice la palabra que de hambre sobre la tierra, Abraham decidió ir a Egipto. No nos dice la palabra que Dios le haya hablado para que fuera a Egipto. Pero en medio de esa crisis, de esa contingencia mundial, de esa situación que se presentó sobre toda la tierra, una gran hambre, Abraham decidió ir a Egipto. Cuando leemos la escritura nos damos cuenta que antes de llegar se puso de acuerdo con su esposa para decirle, vamos a decir que tú eres mi hermana, para que no me vayan a matar por tu culpa, porque eres demasiado bella. Y entonces, dice la palabra que llegaron a Egipto y todo el mundo se admiró de la belleza de la esposa de Abraham, tanto que hasta el faraón mandó traer a esta mujer para conocerla. Y la Biblia enseña que Faraón bendijo a Abraham con ovejas, con bueyes, con asnos, con criados y con siervas. Lo bendijo a causa de la mujer de Abraham. Lo bendijo. Tiempo después, Abraham regresó a su tierra. Tiempo después, Abraham regresó a Canaán. Y dice la palabra que regresó riquísimo en ganado, en plata y en oro. Sin embargo, ese oro y ese ganado y esa plata lo adquirió en aquel lugar a base de mentiras. Pero más complicado aún es que entre las siervas que le regalaron a Abraham iba Agar. Y como la Biblia nos enseña, esta mujer, Agar, prestó su vientre para que Abraham pudiera tener un hijo para su esposa. Y eso generó un conflicto tremendo, porque cuando esta mujer se embarazó y tuvo a su hijo, veía con desprecio a su ama, a la esposa de Abraham. Esto generó un conflicto matrimonial, que después de que llegó el hijo, hubo un conflicto entre los dos hijos, un conflicto que hasta nuestros días está latente, entre musulmanes, la descendencia de Ismael, y los judíos, los descendientes de Isaac. Un conflicto que ha trascendido por siglos y por milenios a causa de una mala decisión de Abraham en tiempos difíciles. A causa de que Abraham no escuchó al Señor. Pero más terrible aún es lo que vemos en Génesis capítulo 16, versículo 16 y Génesis 17, versículo 1. La Biblia dice que hubo un silencio de 13 años. Era Abraham, Génesis 16, era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. 86 años tenía Abraham cuando dio a luz Agar a Ismael. Y el siguiente capítulo, en el versículo 1, dice que era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso,
anda delante de mí y sé perfecto. Mira cómo termina el capítulo 16 diciendo que tenía 86 años y comienza el siguiente capítulo, el capítulo 17, señalando que Abraham tenía 99 años. 13 años pasaron donde no hubo voz del Señor, donde hubo un silencio, donde hubo un periodo de ausencia espiritual, un periodo donde Abraham no tenía dirección, un periodo difícil para Abraham. Y cuando Dios le vuelve a hablar, le dice: Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Inmediatamente después lo lleva a hacer un pacto con él. Un pacto. Pero lo que te quiero mostrar en este pasaje es que en tiempos de crisis, Abraham fue a un lugar equivocado. Abraham se movió sin dirección divina. Abraham sí pudo hacerse de riquezas, pero a base de mentiras. Y esas riquezas le trajeron consecuencias terribles. Consecuencias en su matrimonio, consecuencias en sus hijos y sobre todo una ausencia de la voz del Señor. No tomes decisiones precipitadas en estos momentos. No tomes decisiones precipitadas en crisis, en esta crisis que pudiéramos estar viviendo. Mantengámonos en paz y escuchemos al Señor. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón y tomemos decisiones correctas. El hijo de Abraham, llamado Isaac, también nos muestra la palabra que tuvo que enfrentar un periodo de crisis mundial, igual que su padre. Génesis capítulo 26, versículos 1 al 3, la escritura dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Mira cómo menciona este pasaje, que Abraham en su tiempo vivió un periodo de crisis, pero su hijo, la siguiente generación, también experimentó un periodo de crisis, de hambre sobre toda la tierra. Y dice la palabra que se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció el Señor y le dijo: no desciendas a Egipto. Ojo aquí, Abraham tomó una decisión sin consultar a Dios y tuvo sus consecuencias, pero aquí vemos a Isaac, que en un periodo igual al que su padre enfrentó, él escuchó la voz del Señor que le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. El Señor le está dando dirección a esta persona en tiempos de crisis, en tiempos de hambre, en tiempos de crisis mundial. El Señor hablándole a este hombre, diciéndole: no te vayas de aquí, no te vayas a Egipto, habita aquí, porque aquí te voy a bendecir, aquí voy a estar contigo. Isaac tenía que creer en Dios, Isaac tenía que confiar en el Señor. Cuando todo el mundo corría desesperado a Egipto, cuando todo el mundo abandonaba sus tierras y se iba a un lugar donde pudiera encontrar alimento, este hombre decidió escuchar la voz del Señor y quedarse donde el Señor le dijo. El versículo 8 dice: habitó pues Isaac en Gerar. Y mira lo que dicen los versículos 12 al 14. En un periodo de hambre mundial. Me imagino que si había hambre es porque no había alimentos. Y no había alimentos porque las cosechas no se daban. Y probablemente era porque no había llovido. Por diversas causas. El asunto es que la gente no tenía para comer. El asunto es que la gente no tenía para alimentarse. Había crisis mundial. Sin embargo, estos pasajes nos muestran un principio espiritual que tú y yo tenemos que aplicar en estos tiempos. Un principio espiritual que es escuchar la voz del Señor. Y dice la escritura que sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Sembró cuando nadie lo estaba haciendo. Sembró en el momento menos apropiado. Sembró cuando no llovía. Sembró cuando todos decían que no era posible tener una cosecha. Sembró cuando nadie tenía alimentos, cuando la semilla era valiosa, porque esa semilla se convertía en pan para poder alimentarse, pero este hombre se puso a sembrar. ¿Por qué? Porque él tenía una palabra de parte de Dios. Él tenía una dirección que el Señor le había dado y se movió por consecuencia. Y dice la palabra que aquel año cosechó 100 por 1. Esto es extraordinario. Esto solamente Dios lo puede hacer. Y si lo hizo con Isaac, lo puede hacer contigo. Y si lo hizo en aquel tiempo, lo puede hacer hoy también con nosotros.
Porque no importa en qué generación o en qué tiempo estemos viviendo, no importa si hay avances de la tecnología, no importa la crisis que el mundo pueda estar enfrentando, Dios todavía puede intervenir en la tierra, en la vida de todos aquellos que le creen y que lo buscan con todo su corazón. Este hombre cosechó al 100 por 1. Sembró una semilla y cosechó 100. Sembró 100 semillas y cosechó multiplicadas aquellas semillas. Esto es algo extraordinario que solamente Dios puede hacer. Pero la palabra de Dios dice que lo bendijo el Señor. Y quiero recordarte que la bendición de Dios es la que verdaderamente enriquece. Y la bendición de Dios viene como resultado de obedecerle a Él. No, el tener riqueza significa que estemos en bendición. En ocasiones hay riquezas mal habidas. En ocasiones hay riquezas que tienen un origen dudoso. Y eso no trae bendición, eso trae maldición, genera contienda, genera ruina tarde o temprano. Pero la bendición que Dios nos da, la que viene como resultado de obedecerle a Él, la Escritura dice que no añade tristeza. Y esta es la bendición que hoy necesitamos. Porque es la capacidad de disfrutar lo que tenemos. Es la capacidad de ser felices con lo que el Señor nos da. Es la capacidad de disfrutar ese taquito de frijoles, ese taquito de queso con un chilito bien picoso. Es la capacidad de sentarnos en casa, darle gracias a Dios por lo que tenemos, porque nuestra alegría, nuestra felicidad no depende de lo que entra por nuestra boca, sino que depende de lo que hay dentro de nosotros, y dentro de nuestro corazón está el Espíritu Santo de Dios. Hay gratitud, hay confianza, hay alegría, hay gozo, porque el gozo del Señor es quien nos da fortaleza en momentos como estos. Pero la palabra de Dios dice algo más interesante también. Además de que Dios lo bendijo, dice la palabra que el varón se enriqueció. O sea, no solamente tenía la bendición de Dios, sino que también se enriqueció. Mientras que otros estaban pasando hambre, este hombre estaba enriqueciendo. Mientras todas las empresas estaban quebrando, la empresa de este hombre estaba prosperando. Mientras todos los graneros de aquel entonces no tenían semillas, los graneros de Isaac estaban rebosando, los graneros de Isaac estaban repletos, porque dice la palabra que él estaba enriqueciendo. Pero no solamente Dios lo enriqueció, sino que dice la palabra que fue prosperado. Y son dos cosas diferentes que nosotros debemos comprender. Una cosa es ser enriquecidos y otra cosa es ser prosperados. La prosperidad significa bienestar. Bienestar. Hay personas que son ricas, pero no son prósperas en su matrimonio. Hay personas que son ricas, pero no son prósperas en sus relaciones de familia. Hay enemistad entre los padres e hijos. Hay distanciamiento entre padres e hijos. Hay gente que es rica, pero no es próspera en su relación con Dios. Hay gente que es rica, pero no es próspera en sus emociones. La bendición que Dios nos da provoca prosperidad. No solamente riqueza, sino prosperidad, que es estar bien con Dios, bien en nuestra casa, bien en nuestras emociones, bien en todos los aspectos de nuestra vida. Poder comer en paz, poder disfrutar este tiempo en casa, poder tener relaciones cordiales con los que viven cerca de nosotros, poder tener relaciones armónicas en nuestro hogar, en nuestra familia. ¿De qué nos serviría tener una casa bonita si no la podemos disfrutar? ¿De qué nos serviría tener bienes y riquezas si no los podemos disfrutar en familia, ni gozarnos, ni disfrutarlos? Dice la Escritura que es mejor un bocado seco y en paz que una casa llena de provisiones, pero con abundantes contiendas. La paz del Señor debe estar en nuestra vida. La prosperidad de Dios debe estar en nuestros corazones, en nuestras familias. Tercer libro de Juan, tercer carta de Juan dice lo siguiente: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, pero lo pone en una balanza diciendo, y que tengas salud, así como prospera tu alma. No solamente se trata de riquezas, no solamente se trata de provisiones en este tiempo, sino que se trata que la prosperidad de Dios esté en nuestras vidas, esté en nuestras casas, esté en nuestros corazones, que tengamos gozo, que tengamos paz en nuestra alma, que tengamos salud. Y esto viene como consecuencia de escuchar al Señor. Dios le dijo a Josué, como leemos en el primer capítulo del libro de Josué, el Señor le dijo que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces harás prosperar tu matrimonio.
harás prosperar tu familia, harás prosperar tu empresa, estarás próspero en tus emociones, estarás próspero en todas las áreas de tu vida. Tendrás bienestar como consecuencia de meditar en la palabra del Señor y tomar decisiones de acuerdo a ella. Que en estos tiempos tú y yo perseveremos en la palabra. Que en estos tiempos tú y yo perseveremos en los pensamientos que Dios ha puesto en nuestros corazones, en nuestra mente. Los pensamientos de Dios están en su palabra. Y los pensamientos de Dios están por encima de cualquier situación que estemos viviendo en estos tiempos. El libro de Isaías dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y los caminos de Dios no son nuestros caminos. Que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y los caminos de Dios también son más altos que nuestros caminos. Si nosotros queremos caminar en el ámbito superficial, seremos azotados de las malas noticias que están afectando al mundo. Pero si nosotros escuchamos al Señor, si nosotros miramos a lo alto, si nosotros profundizamos en nuestra vida espiritual, buscando a Dios con todo nuestro corazón, entonces los pensamientos de Dios, que son más elevados que los nuestros, nos van a guardar en paz. Nos van a permitir estar por encima de la tormenta, por encima de las circunstancias, y como consecuencia de eso, nuestro camino será diferente. Nuestro camino será hacia el bien del Señor. Nuestro camino será en la dirección que el Señor nos muestra y que es lo que necesitamos en estos tiempos. La palabra concluye diciendo que este varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. En un tiempo de crisis para el mundo, este hombre marcó una diferencia porque este hombre escuchó al Señor. Que tú y yo podamos marcar una diferencia, que tú y yo podamos tener paz, que tú y yo podamos tener bienestar, que tú y yo podamos estar en cobertura, que tú y yo podamos estar gozando de la bendición del Señor, que su provisión esté en nuestra casa, que su cobertura esté en nuestra casa, que gocemos de salud y que tengamos la paz del Señor, lo cual vendrá todo eso como consecuencia de escucharle. Que tus oídos escuchen más al cielo que las malas noticias de este mundo. Que tus oídos escuchen más la voz del Señor que lo que el mundo pueda estar bombardeándonos en este momento. Hay una realidad en el mundo, pero hay una realidad que está por encima de este mundo, y es la realidad de Dios. Él guardará en completa paz a aquel cuyos pensamientos perseveran en Él. Y lograremos esto si confiamos en el Señor. Por último te hablo de Jacob, porque Dios bendice por generaciones. Abraham pasó un tiempo de hambre, Isaac pasó un tiempo de hambre, pero él escuchó al Señor y como consecuencia de eso fue prosperado. Pero tiempo después, Jacob, el nieto de Abraham, también le tocó vivir un periodo de mucha hambre sobre la tierra. Un periodo donde el Señor reveló a José, a través de la interpretación de los sueños de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, donde en esas 7 vacas flacas representaban 7 años de extrema pobreza. Las vacas gordas representaban el tiempo de abundancia, el tiempo donde había de sobra, el tiempo donde dejaban la torta a la mitad, donde dejaban el litro de leche a la mitad, el tiempo donde desperdiciaban el alimento, el tiempo donde no se valoraba lo que había en la alacena. Pasó ese tiempo donde había de sobra y llegó un tiempo donde una tortilla era valiosa, el tiempo donde un pedazo de pan era valioso, aunque tuviera un poco de mojo por arriba, se le limpiaba y se le rescataba lo bueno, porque el hambre fue terrible, fue tremenda, azotó a toda la tierra. A Jacob le tocó vivir ese tiempo, pero Jacob tuvo hijos a quienes condujo por la senda del Señor, y entre ellos encontramos a José, quien a sus 17 años, escuche bien, José a sus 17 años ya era un joven responsable, un joven que podía cuidar las ovejas de su padre. Las ovejas de la casa representaban la empresa de la casa, el negocio de la casa, la manera en que la familia podía sostenerse, pero a los 17 años este joven daba buen testimonio, tenía una vestimenta de colores que lo caracterizaba como un joven especial y distinguido, que además era un buen administrador, un joven responsable, un joven a quien Dios le mostró sueños, a quien le advirtió o le señaló un rumbo, un camino a donde lo iba a dirigir o por donde lo iba a llevar.
Y este joven, después de atravesar situaciones difíciles, situaciones adversas, fue colocado como gobernador de la tierra de Egipto para un periodo difícil que azotaría la tierra, para un periodo de crisis que azotaría a todo el mundo. Dios preparó anticipadamente a este muchacho. Desde niño le mostró que lo pondría como alguien especial, como un gobernador, pero sería puesto como gobernador para poder administrar las cosechas en tiempos de abundancia y poder alimentar a todo el mundo de su época en tiempos de crisis. Fíjate bien, la importancia de conducir a nuestros hijos, la importancia de poner valores espirituales, familiares, morales en nuestros hijos, para que el día de mañana, cuando haya tiempos de crisis, tiempos de hambre, nosotros, nuestros hijos, podamos ser portadores de buenas nuevas. Podamos tener el pan de vida que el mundo necesita, porque Dios levantó a este hombre como gobernador y todo el mundo pudo alimentarse, pudo tener pan, pudo tener granos y salir de aquellas crisis. Cuando nosotros tenemos ese legado, porque Dios se manifestó como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, la siguiente generación fue una generación que bendijo a todo el mundo. Y si nosotros somos esos padres que como Isaac escuchamos con atención al Señor, somos dirigidos por Él en tiempos de crisis, esto será un legado de fe que dejaremos a las siguientes generaciones. Será un legado de fe en donde les enseñaremos a nuestros hijos la importancia de escuchar a Dios en momentos difíciles. Y ellos, en tiempos difíciles, serán como un Isaac que sabe sembrar en el lugar correcto y cosechar al 100%. Y tendrán hijos y nietos que se levantarán como José para ser de bendición a todo el mundo. Que nuestros hijos reciban este legado. Que cada generación pueda experimentar una fe que sobrepasa todos los niveles. Isaac cosechó al 100%, pero José tuvo la sabiduría para administrar de tal manera que todo el mundo fue alimentado. Que se levante una generación como la generación de José, que aprenda a escuchar al Señor, que aprenda a interpretar las señales, que aprenda a interpretar los tiempos de las vacas gordas, para que en tiempos de crisis siempre tengamos un pan que compartir, una palabra que compartir, una oración que ministrar y reflejar que Dios nunca está en crisis. Y que los que confiamos en Él podemos estar seguros que el cielo siempre nos sustentará. Abraham, Isaac y Jacob enfrentaron tiempos de crisis, pero Dios los guardó. Abraham, a pesar de su error, Isaac cosechó al 100% y Jacob levantó una generación de príncipes. Un hombre llamado José, que fue de bendición para toda la tierra. Que el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob se manifiesta en nuestras vidas y podamos ver su provisión, podamos ser de bendición, podamos estar en cobertura y ser prosperados como resultado de escucharle a Él. Elías escuchó a Dios y se fue a Sarepta de Sidón. Que en este tiempo tú y yo seamos dirigidos por la voz del Espíritu. Que en vez de entrar en pánico, que en vez de entrar en desesperación, podamos estar en paz, estar tranquilos, confiando en el Señor, haciendo lo que nos corresponde hacer, tomando las debidas precauciones, pero sobre todas las cosas sabiendo que estamos en manos del Señor. Yo quiero orar por ti y por toda tu familia, por todos los que están en este momento reunidos ahí en tu casa, escuchando esta palabra. Agradezco la atención que han tenido para este mensaje, pero no quiero cerrar este espacio sin invocar la bendición de Dios sobre tu vida. Yo quiero pedirte que ahí donde estás cierres tus ojos y me permitas orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú verdaderamente guardas nuestra vida. Porque solo tú puedes provocar paz en nuestros corazones. Solamente tú nos puedes guardar en medio de toda crisis, en medio de toda contingencia, como hemos visto que guardaste a Abraham, a Isaac, a Jacob y a Elías. Y así como los guardaste a ellos, yo te pido, Señor, que en estos tiempos, en medio de tantas malas noticias, en medio de todo lo que el mundo pueda estar viviendo, tengamos oídos abiertos, oídos circuncidados para escuchar tu voz y para ser dirigidos por tu Espíritu Santo. Padre, invoco la paz que proviene de ti sobre todas las personas que me están escuchando, sobre sus casas, que podamos recibir esa impartición de paz, que podamos tener esos pensamientos de paz, que podamos estar tranquilos, porque tú peleas nuestra batalla, porque tú estás a nuestro favor, porque tú no nos vas a dejar. Padre, te pido también
por todos aquellos que estén presentando alguna necesidad. Tu palabra dice, tu palabra asegura, que tú suplirás toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y todo aquel que en este momento no tenga la seguridad de tener a Cristo Jesús, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo le revele tu amor, le revele tu gracia a través de Cristo Jesús. Y que en estos tiempos que estamos viviendo, si hay alguna necesidad, lo primero que descubramos es nuestra necesidad de Cristo. Y que en el nombre de Jesús, Cristo sea revelado a la vida de cada persona. Y que también podamos tener sanidad, podamos tener salud. Que todo aquel que se encuentre enfermo, Padre, que tu Espíritu Santo lo sane. Que el poder de tu Espíritu Santo opere trayendo una sanidad a la persona enferma. Que así como el centurión romano entendió que con solo que Jesús soltara la palabra, su siervo sería sano a la distancia, de igual forma hoy soltamos la palabra. Soltamos la palabra que dice que el Señor es nuestro sanador. Soltamos la palabra que dice que por la llaga de Cristo hemos sido sanados. Y creemos que toda persona que está enferma puede ser sana por el poder del Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Sana a los enfermos. Libera a los oprimidos. Quita toda angustia. Quita toda carga que pueda estar en los corazones de mis hermanos. Y pedimos, Señor, que guardes nuestras familias. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Bien, espero que esta palabra haya bendecido y edificado tu vida. Que el Señor te bendiga. Ahora, Pan de Vida en el Auditorio Municipal de Tampico, a las 11:30 de la mañana. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo.